Bien, gracias, doctora Montaneda, por la presentación. Gracias a Novartis y sobre todo a Mextream por permitirnos participar y colaborar en esta reunión académica. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre el contexto de la experiencia en vida real, pero bueno, claro, sector salud, dado que estoy seguro que muchos de mis colegas y expertos en esclerosis múltiple que se encuentran en este salón tendrán quizás equiparada experiencia o más en pacientes ya tratados en el sector privado, dado que esto fue un poco anticipado en su uso, ¿verdad?, en el sector privado. Entonces, bueno, estas son mis declaraciones y soy responsable de todo aquello que incluyo en las diapositivas. Y bueno, poniéndolos en contexto, el día de hoy me encuentro con mucho gusto colaborando y trabajando en el Instituto Nacional de Neurología al lado del doctor Flores y de la doctora Rivas. Y finalmente en un tercer nivel donde tenemos una situación asistencial relevante. O sea, sabemos que la población en México, estimada por el INEGI, para el último censo es de 128.455.000 personas y la población sin seguro social se tiene estimada que es del 50.3%. Es decir, esa es la población que busca la atención en el sector salud, en donde se tiene una aportación exclusivamente gubernamental, a diferencia de lo que puede ser la seguridad social como IMSS, ISSSTE o otros sistemas de salud naval, SEDENA, en donde esto es tripartito, apoya el que está trabajando, el patrón y definitivamente también colaboración gubernamental. Entonces, si nos vamos a sacar números, vemos que del último censo, en donde estamos casi seguros, y ustedes lo compartirán conmigo, que está subestimada la casuística, se tenían un aproximado de 20,000 casos de esclerosis múltiple, es decir, 10,000 iban a estar buscando la necesidad de atención en el sector público sin derecho a biencia. Y a esto hay que agregar otras enfermedades neurológicas autoinmunes que finalmente terminan compartiendo no solo espacios, sino inclusive recursos, en donde entra neuromielitis óptica, ¿por qué no encefalitis autoinmune? Y miastenia autoinmune refractaria. Es decir, los números del lado de su derecha es lo que finalmente se tenía proyectado que era la necesidad en la cobertura o es en el sector salud. Esta es la realidad hoy en día del hospital en el que trabajo. En la unidad de tratamiento ambulatorio, y seguramente pueda compartirse esto con muchos otros hospitales de segundo o inclusive tercer nivel, como será en las instalaciones de IMSS y NISSSTE, la unidad de tratamiento ambulatorio la compartimos con todas esas especialidades, con esas demandas asistenciales para la aplicación y la utilización de estos tratamientos que son pues ambulatorios. El paciente llega de día y no necesita pasar una sola noche ahí, ¿verdad? El límite de espacio para hoy en día que teníamos, o sea, son 7 lugares por turno, de los cuales 5 lo teníamos destinado para nuestra cobertura, que es de enfermedades autoinmunes, neurológicas autoinmunes, y los otros 2 entraban a apoyar pues, a servicios como cefalea o nervio y músculo, en la aplicación inclusive de inmunoglobulina o endocrinología para sus pruebas diagnósticas. Es decir, como tope, aún gestionando 2 turnos, era de 960 atenciones año, o sea, pacientes año, cuando en realidad hoy en día tenemos 1,500 pacientes en tratamiento de las diversas enfermedades que hemos comentado. Entonces, nuestra necesidad era, pues obviamente, tener al día el conocimiento no solo de los titulares, sino de los fellows y todos los residentes que participan en el perfilamiento de los pacientes desde que llegan a urgencias o a un servicio de consulta externa para optimizar los tiempos asistenciales y que estuviéramos todos en el mismo canal identificando mecanismos de acción, los estudios requeridos para el perfilamiento, lo que íbamos a dar en el seguimiento y demás, porque esta carga asistencial con esa cantidad de pacientes es relevante por si una tarde, una noche llega ese paciente al servicio de urgencias y no necesariamente está el titular para evaluar si hubo alguna complicación o no relacionada al monitoreo.
nos quedaba claro el tema de que cuando uno decide tratamientos en el sector privado, que afortunadamente los pagadores no dependen de cuestiones de políticas en salud globales, sino que son unitarias o individuales, ahí logramos tener un poco más de relax. Yo les decía, yo llego al medio privado y ahí me siento tranquila, sin conflictos, porque se tiene una selección como de libro, ¿no? O sea, como el ideal, o lo más cercano al mundo ideal. Pero cuando estamos en estas dos condiciones, casi pareciera que de día vivimos un socialismo y de tarde, noche vivimos en el capitalismo. Entonces, eso hace cambios en perspectivas, pero que finalmente no por ello tiene que deteriorarse o mermarse la optimización de la atención del paciente que tenemos en Secretaría de Salud. Entonces, en cuanto a los costos en atención, nos quedaba claro que si el paciente, y compartimos, aunque esperaremos con ansias ese estudio aleatorizado de escalamiento versus terapia temprana de alta eficacia, que si el paciente está en tratamiento temprano de alta eficacia, ese paciente va a seguir trabajando, sigue circulando el recurso, sigue habiendo, no pagamos discapacidades en el sector salud y por ende también se bajan los costos de fármacos para las secuelas y la rehabilitación, entre otras. Caso contrario con lo que sucede con la esclerosis múltiple, cuando lleva el curso más parecido a su libre evolución, quizás por terapias de baja o moderada eficacia o un tratamiento tardío o justamente cuando se encuentran fuera de tratamiento. El panorama de costos en salud entonces fue una interrogante para nosotros y dije, bueno, ¿será que mi impresión es que de verdad en el sector privado esto es totalmente diferente? Y me llevé la sorpresa, mi expectativa era que el sector privado en realidad en México gastaba el doble o más que lo que hacemos en el sistema de salud. Y pues no, está muy empatado y entonces uno se pregunta, si no tengo toda esa cobertura en el sistema de salud que estamos en el tercer nivel y no me salen los números con los que tienen Seguridad Social y IMSS, ¿dónde está el resto? Cuando en el medio privado simplemente las cifras en la atención en salud no reflejan que todos esos 20,000 pacientes con estimados del 2015 estuvieran incluidos en estos gastos. Y agregado a eso es del 1.5 hasta 1.6 que ha habido una variación muy limítrofe a través de la historia en cuanto al trabajo no remunerado del ciudadano en salud, y es decir, son gastos que no son cuantificados directamente en la atención del paciente, pero que pueden ser por los cuidadores o inclusive dentro del contexto de traslados. Entonces dije, bueno, si este es un problema de salud, hay que ver qué es con lo que contamos, cuáles son las fichas sobre la mesa. Entonces me encontré con esta información del INEGI, en donde vemos que los espacios de infraestructura en nuestro sistema de salud, en su grueso, están consignados hacia áreas de consulta externa, siendo la línea en beige, la que representa la hospitalización y es menor, y ya la que son el tinto y el naranja, en realidad son agregados en cuanto a asistencia social. Entonces, ese era nuestro grueso para buscar esa optimización. Y decíamos, bueno, pues en vida real, ¿cómo logro decidir? Pues tengo el fenotipo, diagnostico, tengo el fenotipo de la enfermedad, estratifico con la actividad de la enfermedad, tengo los factores del mal pronóstico, entonces trato de ser congruente en cuanto a la magnitud y de mi intervención terapéutica en relación a las necesidades biológicas propiamente de la enfermedad que se pueden leer con los diferentes biomarcadores que conocemos. Ahora bien, los factores relacionados al tratamiento, pues cuáles son mis proyecciones, la eficacia, la seguridad, cuál es el monitoreo y si tengo los modos tanto de dosis, vías de administración y frecuencia que a veces son inherentes a las infraestructuras que tenemos ya instaladas en nuestro sistema de salud. Comorbilidades, por supuesto, porque eso nos puede hacer que nos decantemos de 2 o 3 opciones sobre una porque no es la respuesta correcta global para todos. Esta es una enfermedad en escala de grises, definitivamente, no solamente en la actividad de la enfermedad, en la respuesta a los tratamientos, en relación a que también el tema de la reparación
alimentación juega un valor, no solamente el control de la actividad, y en cómo se puede tener las complicaciones asociadas, como lo acaba de hacer el doctor Ontaneda de una forma muy esclarecedora y brillante en su anterior presentación. Entonces, todo esto es lo que considero, pero lo que ninguno de nosotros quisiéramos llegar es a la última, o sea, al cuadro de la derecha de abajo. O sea, tener que terminar de ajustar por un tema de acceso y de dónde me encuentro para la prescripción del medicamento. Entonces, fue ahí cuando tuvimos la invitación y pues la institución cumplió con los requisitos mínimos necesarios para participar en el programa de acceso temprano con ofatumumab, y les mostraré la experiencia que hemos tenido en relación a ello. Entonces, el inicio del perfilamiento se inició en enero del 2023, el inicio de tratamiento para los pacientes fue en marzo 2023, esta selección fue de forma pues conjunta, participamos en el perfilamiento pues prácticamente los 3 titulares, los fellows de su momento, y por supuesto nos apoyaron mucho en ya mandárnoslos avanzados los residentes que están en nuestra institución. 31 de estos pacientes, los 31 pacientes son mexicanos, 31 de los cuales, o sea, el total, tenían igual o más de 3 factores del mal pronóstico, y esto haciendo cita pues a lo que nos ha mostrado en múltiples ocasiones nuestros colegas o ponentes, con la estratificación sobre todo de los factores de mal pronóstico que ha hecho el doctor Montealbán, entre otros profesores, y 22 pacientes estuvieron sin tratamiento previo, es decir, eran naive, 9 venían de switch, y 6 de estos pacientes del total de los incluidos requirieron vacunación para herpes zóster, que cabe mencionar que si bien no es obligatorio, es una buena práctica médica para evitar a futuro lo que es infecciones por herpes zóster y por ende esta neuropatía que discapacita mucho a nuestros pacientes por arriba de 55 años. 16 de los pacientes incluidos cumplían el criterio o la definición operacional de esclerosis múltiple activa con múltiples factores de mal pronóstico, pero 15 en realidad cumplían el criterio de esclerosis múltiple altamente activa, 8 de los cuales tenían más de 3 lesiones gadolinio positivo, pero debo decir que 4 estaban con más de 10 lesiones activas o gadolinio positivo. Esto pues es relevante porque me podrían haber dicho, bueno, yo me habría ido directamente a natalizumab, al Lentuxumab, por eso puse el contexto previo, porque era un tema de acceso, o sea, de un tope, de una infraestructura tanto instalada para la aplicación del fármaco como para el abasto del mismo. Entonces, 12 pacientes del total estaban con índice pues ya alto, con una mediana de 3.28 y los rangos intercuartiles respectivos, 3.8 a 3.18. Y de la distribución de los pacientes, el 52% fueron mujeres, 48 hombres. Esta es la distribución por edad, que si bien nuestra mediana es del 38, no tiene un comportamiento paramétrico, es heterogéneo, pero sí era evidente que predominaba alrededor de los 40 años. Y tenemos, ahí están las frecuencias, inclusive en edades, dado que es una no paramétrica, para que fuera más ilustrativo. Y de estos pacientes, la mejoría de discapacidad confirmada a 6 meses fue en el 77.42% de la muestra, y el 22.58%, o sea, no tuvo mejoría propiamente. Sin embargo, cuando vemos lo del empeoramiento de la discapacidad confirmada a 6 meses, pues está ausente en el 100%, es decir, ¿qué pasó? Bueno, este 22.58 se estabilizó, no mejoró, pero no empeoró, ¿sí? Y el otro 77 sí me estaba teniendo mejoría. Ahora, ¿de dónde venían? Bueno, tratamiento inicial con alta eficacia, todos y cada uno de ellos. O sea, ninguno venía de una terapia pues oral de moderada eficacia, ¿no? Todos estaban de Fingo Rituxi hacia arriba. Y ya discriminando, el 67.7 pues entraron directo a ofatumumab y el otro 32 pues venía de switch. ¿De dónde se cambiaron? Bueno, de natalizumab, 4 pacientes,
la N en la línea de las X está abajo con el número de pacientes. Entonces fueron 4 y de CD20 fueron 3, de los cuales 2 fueron de rituximab y 1 de ocrelizumab. Las razones del cambio en el caso de natalizumab, pues en realidad fueron los incrementos de JC, que cuando el paciente tenía arriba de 1.5, la pauta es que los medimos cada 4 aplicaciones, no cada 6, para ir monitoreando esto. Entonces estos pacientes, si bien eran altamente activos y se veían beneficiados, los estábamos cuidando de forma estrecha y conjunta con todos los que trabajamos en el centro. Y de rituximab y ocrelizumab, bueno, hubo un paciente que inclusive en las dosis de inducción nos hizo hizo PTI, o sea, se fue a 8,000 plaquetas, y aún con premedicación previa no toleró ya el fármaco, entonces pues ya. Y en el caso, ese era uno, y el otro pues por la reacción de hipersensibilidad, sobre todo tipo 1, que presentaba relacionada a las infusiones con rituximab, pese a la optimización de las premedicaciones. Y en el caso de ocrelizumab era una optimización porque era un paciente que nos estaba semejando mucho la frecuencia de infecciones en relación a las que teníamos con rituxi o con fingo, pese a que estaba con ocrelizumab. Entonces fue por un tema de cambio horizontal por optimización de perfil de bioseguridad. Los pacientes que venían de fingo, que hubo cambio, 2 de ellos fue por falla de tratamiento y en realidad 1 por efectos adversos que estaban relacionadas con linfopenia sostenida. Bien, efectos, ¿cuál fue la experiencia en cuanto a seguridad? Si bien en los pivotales se tiene que como en el 10-11% que no difiere con teriflunomide en cuanto a los efectos adversos relacionados a la infusión, es cierto que los pacientes llegan a espantarse, o sea, si tienen alza térmica, tienen, o sea, la percepción como si se hayan puesto una vacuna, que tienen mialgias, dolor de cabeza, entre otros síntomas, pues se pueden alarmar y decir, bueno, estoy cambiando de terapia, me están dando una terapia que es óptima y me pasa esto. Entonces, ocurrió en 4 pacientes que fueron los primeros que se administraron y a partir de entonces, o sea, decidimos, aunque el riesgo era menor, o sea, que íbamos a administrar solo en la primera inyección paracetamol y un antihistamínico oral, como podía ser difenhidramina o el que estuviera a la mano, y no volvimos a ver en absoluto una reacción relacionada a una inyección nunca más en estos pacientes. Sin infecciones a 12 meses de seguimiento y, la adherencia a tratamiento, o sea, la verdad es que fue al 100%, incluyendo pues en estas fechas de Navidad, Año Nuevo, o sea, los pacientes de forma muy puntual con sus administraciones y demás. En calidad de vida, pues relacionada a la eficacia, vía de administración, tiempo de administración y periodicidad. Debo decir que, o sea, lo máximo que se aplicaba por día, porque estaban conforme quedaron las agendas programadas, lo máximo eran 12 pacientes, pero en 1 hora y media ya estaban todos con la inyección aplicada y recabadas las firmas y con las indicaciones correspondientes, así inclusive, o sea, ya aprovechábamos y hacíamos interrogatorios sobre síntomas relacionados a discapacidad que tenía el paciente y si identificábamos algo, optimizábamos, dado que la atención o la consulta externa podía la siguiente tenerla en 6 meses. Entonces, esas visitas que tenía en el hospital se optimizaban en tiempos. La vía de administración, pues fácil, breve, sin premedicación, posterior a la primera inyección en el caso de nuestro centro como una decisión local. Y pues sí, definitivamente optimizamos tiempos y recursos. Estos pacientes, o sea, 11 con los lugares que les comenté que teníamos por día, no habríamos podido optimizar en otras condiciones. La aplicación en la institución se hizo con excepción de la segunda y la tercera dosis porque se ponía la primera y se les entregaban las otras 2 de inicio para llevar a casa. Y bueno, van a decir, si era subcutáneo, ¿por qué no se lo llevaba a casa? O sea, le dabas 3 y se iba. Bueno, primero porque dentro del Early Access las entregas eran mensuales y esa era una condición de control y estaba bien. Y la segunda porque pues sabemos que también no queríamos arriesgarnos con quizás
a tener alguna pérdida en la adherencia y desde el punto de vista asistencial, al menos en el hospital en el que estoy yo, con los cambios y las observaciones que tenemos desde el gobierno federal, tenemos que ser muy cautos y demostrar que se han entregado los fármacos y en nuestro caso nos firman las entregas de todos los medicamentos. Bien, eso fueran 31 pacientes. Sin embargo, esta es una publicación del Dr. Hauser en donde del programa global de esclerosis múltiple, o sea, tienen un seguimiento de 32.127 pacientes tratamiento año acumulado post-marketing, esto hasta septiembre 2022, en donde empata mucho con los números y los porcentajes en reducción tanto de tasa anualizada de recaídas como de actividad en resonancia magnética que se observa propiamente en los pivotales de Asclepios 1 y 2 de fase 3. En cuanto a la seguridad, lo que ya se ha mencionado con anterioridad, y definitivamente en cuanto a la administración hace estas observaciones que si bien pues podíamos obviarlas cuando leemos que sea subcutánea, ya pues lo tenía enfatizado con una adecuada tolerancia. Entonces, cuando estamos ante un medicamento como Fatumumab, la pregunta es, ¿quién? O sea, ¿qué paciente? ¿El que viene de Swiss, naive? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo lo hago? Entonces, estos planteamientos, por supuesto, al igual que con cada una de las terapias modificadas de la enfermedad en esclerosis múltiple, creo que tienen que existir o tendríamos que hacérnoslas. Entonces, para ello, puntualizando que todo esto en un contexto de que la evidencia y con algunas excepciones porque, bueno, son pacientes no solo enfermedad y como ya lo ha comentado con anterioridad la doctora Treviño, seguramente habrá casos particulares en donde los descalamientos o como en los estudios que se hacen en Estados Unidos hoy en día para ver cómo vamos a actuar con la inmunosenescencia, pudiera ser factible la suspensión del fármaco, pero bueno, al menos sabemos que en la enfermedad, al diagnóstico, es más conveniente el inicio temprano de estas terapias de alta eficacia con la finalidad de tener mejores desenlaces y que tenemos que sopesarlo con el control en el monitoreo y la seguridad del paciente. Entonces, esta lámina muy conocida del profesor Giovannoni, en donde nos habla o nos traduce un poco de la congruencia en nuestras decisiones terapéuticas ajustadas con la denominación no solo de la enfermedad, sino de la actividad y por ende también de los factores pronósticos que, bueno, múltiples profesores en sus reviews o revisiones, Montalbán, el doctor Friedman, el doctor Comi y Giovannoni nos han estado acotando que siempre hay que tenerlos presentes. Y yo me he preguntado, y lo hemos hecho como ejercicio con los residentes, ¿cuántos de los pacientes mexicanos no tienen ningún factor de riesgo? En realidad, bueno, tendría que ser una mujer con 2 ancestrías caucásica para que pudiera entrar en ello. Fuera de eso, inclusive nada más por ser mexicanos, en el caso de las mujeres, por más fenotipo parecido a los caucásicos que tengamos, ahí está ese factor y no se diga, ya el varón ya tiene 2 para arriba. Entonces, si fuéramos muy pragmáticos con el planteamiento que nos hace el doctor o el profesor Montalbán en hacer una disyuntiva entre, ok, seleccionas cuando no tienes factores de mal pronóstico versus si los tienes presentes y que ya nos manda directamente a alta eficacia, tendríamos que replantearnos eso a nivel global, al menos no solo en México, sino como lo han hecho ya en Latinoamérica. Ahora, dentro del perfil de bioseguridad, hay que, y lo coloco así porque pues sabemos que Latinoamérica es, la marca registrada es Bonspri, y esto debo de enfatizar porque si buscamos información quizás en otros podríamos encontrarlo propiamente como Kencita, que estoy seguro que la gran mayoría de los que están aquí lo saben, que es el que está registrado en Europa y Estados Unidos. Y es relevante como no solo cuando hay una dificultad en tener la capacidad de atención de pacientes combinado con dificultades no inherentes al paciente y a las decisiones terapéuticas, sino a los accesos y a costo de economía.
se sumen estrategias de parte del sector privado, como es la farmacéutica, para innovar y quizás reducir costos, dado que si comparamos el precio anualizado año, en el caso, por ejemplo, de Kesimpta contra Bonspri, es un 75% menos lo que tenemos para Latinoamérica. Entonces, el screening, tenemos ahí, o sea, que tenemos que ver lo de las infecciones oportunistas, hepatitis B, hepatitis C, VIH, la cuantificación de inmunoglobulinas séricas, la vacunación y las pruebas de cuantiferón, que ¿por qué lo pongo hasta el final? Porque esto tiene que ver en relación a la casuística, y para fines prácticos médicos se considera como endémico. Ya el año pasado la doctora Treviño en un póster mostró un 10% aproximadamente de TB latente en su población, que empata mucho con lo histórico que ha mostrado reumatología. Y para compartirles este dato también, de los 1.500, pues prácticamente tenemos 148 pacientes en el hospital que identificamos con TB latente, de los cuales pues ya todos estos están tratados. Entonces, pues sí, México es endémico, hay que irlo a buscar como una buena práctica clínica, aunque esto no estuviera obligado, y esto es porque sabemos que el paciente pues no es que vaya a estar unos meses, un año, como lo es la quimioterapia, vemos si está en remisión y esto ya se cancela. No, esto es una situación de continuidad. Entonces, para las pruebas de hepatitis C, no dificultarnos, las personas que nos acompañan, gente joven que está en formación, hay que recordar nada más cómo es la lectura. Entonces, si tengo propiamente anticuerpos, o sea, no el RNA, posiblemente o tuve la infección antes y ya está remitida, o es un tema de vacunación, igual para la hepatitis B. Si es anticuerpo contra el antígeno de superficie, es vacunación. Si entonces encuentro el antígeno, pues ya tengo que plantearme con otros anticuerpos contra COR para ver cuál es si está con replicación o no, o si está aguda la infección. Para VIH, afortunadamente, cada vez tenemos acceso a las ELISAs, inclusive de tercera o cuarta generación de primera instancia, aunque confirmemos con Western blot y la sensibilidad y especificidad es muy alta. Y por tema de buenas prácticas clínicas, reitero, aunque no es obligatorio, lo de la vacuna de herpes zóster, que sabemos que tenemos una de aplicación única y la otra de 2 aplicaciones, que son estas dos. De las cuales, bueno, nada más la que tiene una aplicación única de virus atenuados, que es el Soxtabaz, esa tiene una cobertura de eficacia o de protección de 5 a 8 años, y la que tenemos 2 dosis, que es la polivalente, que está a expensas de proteínas, en realidad tenemos una cobertura en su eficacia de 10 años. Y los esquemas de cobertura para tuberculosis latente, que por ejemplo nosotros utilizamos la isoniazida por tema de, pues sí, de costos, debo decirlo, 6 meses, pero si hay pacientes que no lo toleran, pues vemos la optimización con el esquema de 3 meses de isoniazida y rifampicina combinadas. Y finalmente, o sea, el cómo, pues creo que no nada más es pensar en una terapia, o sea, hay que recordar, esta enfermedad tiene muchas escalas de grises en cada una de las variables hacia las que pongamos el focus. Entonces, siempre tener en cuenta, esta está modificada, está incluida ya ofatumumab, no oblitixumab, todavía esa no la tenemos en COFEPRIS, en México, pero sí, aunque esta es una enfermedad de nicho, siempre tener presente todas las terapias, qué es lo que me va a exigir en cuanto a infraestructura y condiciones para la aplicación o mantenimiento de la misma, y también en cuanto a la carga tanto del paciente como para el personal de salud en cuanto a su monitoreo, ¿no? Ahora bien, este metaanálisis, que tiene un modelo o un análisis con modelo bayesiano, nos permite ver una inferencia en cuanto a qué sería, o lo más cercano a lo que serían estudios frente a frente, o head to head, que estos sabemos que no van a acontecer. Entonces, tenemos la reducción de tasa anual de recaídas si lo restamos sobre la unidad, porque en realidad lo que tenemos ahí en número es la tasa anual de recaídas respectivo a la terapia en la que se encontraban los pacientes. Y como les mencionaba, esto sale del pool de todos los estudios que se han hecho en fase 3
para poder hacer con el análisis bayesiano la inferencia de cuál fue la tasa de recaídas anualizada, y cabe mencionar que hay que ser como muy cuidadosos también en la interpretación, dado que, como bien comentó el doctor Ontaneda, los pacientes que seguramente se incluyeron en terapias en ese momento, o sea, por ejemplo, el estudio de natalizumab, a la base, sus definiciones operacionales para inclusión son pacientes que se podrían categorizar como de alta actividad o M altamente activo, al igual como lo es el de alemtuzumab. Muy diferente a las terapias, tanto OCRE como ofatumumab, que en realidad para la inclusión es terapia M activa, y que quizás en los post-hoc es donde observaremos que estaban, y también en el caso de cladribine, que estaban incluidos ahí un porcentaje de pacientes con alta actividad que tendremos que dilucidar el comportamiento de estos en cada una de esas cortes de los ensayos clínicos de fase 3 para estos que decidieron entrar como criterio de selección que nada más fueran M activa hacia arriba. Entonces, aquí ya tenemos incluido, o sea, el mismo grupo actualiza el metaanálisis bayesiano para el 2023, en donde ya está incluido inclusive el otro CD20, que es quimérico. Bien, y que en la reducción de discapacidad a 3 meses y 6 meses, en esta diapositiva el ofatumumab representa la línea roja, entonces todo lo que se hace sobre el apamiento con él es el que tendría el comparador más cercano en cuanto al desenlace, tanto de ganancia de discapacidad 3 como 6 meses empeoramiento. Esto ya lo ha presentado el doctor Montealbán. Y bien, ahora cuando era justo el que les mencionaba del doctor Javier Montealbán, en donde hacía esta disyuntiva desde que yo conozco al paciente y veo, a ver, el paciente tiene factores o no, y yo digo, bueno, a ver cuántos encuentro en mi área de práctica, francamente, o sea, a menos de que estuvieran de vacaciones o decidan venirse para acá a migrar por cualquiera de las razones. Y tenemos la presencia de factores de mal pronóstico que siempre vamos a tener en mente cuando tenemos el uso de terapias de alta eficacia y las que no, pero siempre hay este circuito en donde, si bien no son pacientes que se han mencionado de forma reiterativa, que sean semejantes o sean clones de los que han participado en los ensayos clínicos y porque tienen comorbilidades, entre otras, tengo que estar muy atento a la presencia de los efectos adversos, la optimización y los cambios y las alternativas en función de otras decisiones en donde estaban incluidas todas estas y que se ha enfatizado. Y ahora, si yo ya decidí hacer los cambios o el switch, si tengo el paciente en cladribine y terminó en un semáforo amarillo con algunos factores de alarma o definitivamente tuvo falla de tratamiento, en el semáforo que plantearon para evaluar si eran respondedores o no con la terapia de reconstitución inmune, entonces no tengo que esperarme en realidad el año. O sea, sabemos que hay también variabilidad en la velocidad de reconstitución de los pacientes, entonces más bien la recomendación es ir a ver el recuento de linfocitos, y esto podría ser de 6 a 8 meses. Si el paciente tiene unos recuentos en una linfopenia, claro, inducida, pero que ya está en grado 2 porque ya está la recuperación hacia arriba, es decir, quizás en 800, pues no tendría dificultad en un tema de bioseguridad para hacer el cambio en ese momento. En el caso de dimetilfumarato y fumarato diroximel, aunque está marcado como no necesario, de todos modos una buena recomendación es hacer pues los reveis, no solamente en resonancia, ver cómo está el recuento de linfocitos y poder hacer el cambio. Los moduladores anti-SP1, tanto fingolimod como siponimod, sabemos que nos pueden hacer, sobre todo, o sea, conocido con fingolimod, los brotes severos, o sea, entonces hay que estar en un tiempo más acotado, no esperarnos al tercer mes, entonces se puede estar supervisando cómo va la cuenta de linfocitos y vemos que en realidad ya están estos incrementando porque ha caído la función del fármaco, entonces pues es momento de teriflunomide, una eliminación acelerada. Y en cuanto a los inyectables de plataforma, acetato e interferón, pues no es necesario. Y en el caso de alemtuzumab, aunque
Esto está controversial. Es cierto que la doctora Rivas ya en alguna ocasión compartió que ella ha hecho una migración de un paciente entonces no es el paciente del ensayo clínico, hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber que, aunque en México lo tenemos para RR, al igual que ocrelizumab, tiene otras aprobaciones, ofatumumab también por FDA, en donde prácticamente entra SP también. Entonces, pues no estaría del todo, solamente hay que ver cuál es el estatus de la reconstitución inmune y quizás podría ser un paciente que me hizo autoinmunidad secundaria tras el uso de alemtuzumab, y si es un modelo de enfermedad anticuerpo dependiente, ¿por qué no? Si la terapia está dirigido contra un CD20. Entonces, natalizumab, su mecanismo sabemos que es antimigratorio de linfocitos, entonces igual tendríamos 1 a 2 meses como recomendación, no lo ideal. Y bueno, en esta era de los CD20 sí que hay diferencias, ahí nada más no está incluido rituximab, pero tienen esta gráfica que han publicado con el doctor, con Silvia Delgado, en donde nos mencionan más o menos los rangos que se tardan en la depresión de los linfocitos B, las diferentes terapias de CD20. Y algo que cada vez, o sea, si no tenemos pacientes ahí, pues la experiencia no nos va a hacer afrontarnos con ese tipo de complicaciones, pero eso no tiene que asustarnos. Vamos un paso adelante teniendo conocimiento de todo ello. Entonces, el decremento de los niveles tanto de IgM como IgG pues eran esperados. En su inicio, cuando iba saliendo ocrelizumab, yo le preguntaba al doctor Giovannoni y en alguna ocasión al doctor Montalbán, oiga doctor, ¿y cada que tomamos los niveles de inmunoglobulinas, ¿no? Si sabemos que eso invariablemente va a suceder por ser un anti-CD20. Decía, bueno, o sea, ya sabemos que para allá va el efecto biológico, pero si el paciente no está teniendo infecciones recurrentes o que eso vaya a generar una controversia en sobre sostenerlo, no se ve la necesidad. Aún así, vemos que justificando o compartiéndoles esto de la decisión en horizontal que tuvimos con el paciente anterior, tenía en relación para tener un riesgo menor en cuanto a los niveles bajos de M y G en relación ocrelizumab o ofatumumab, y que estas son las preguntas que finalmente seguramente siempre nos estamos haciendo, y la última en donde diría, híjole, ¿qué pasa si el paciente desea embarazo o va a estar aquí? También, caso como este, ya de forma pública ha compartido uno el doctor Flores. Entonces, desde el punto de vista de plausibilidad biológica, entonces tengo que cuestionarme cómo es el descenso de la depresión y quizá la reconstitución, al menos en ofatumumab. Y entendiendo esto, si es la última dosis, si a lo mejor a los 15 días salió positiva la prueba de embarazo de la paciente, vemos cómo llegan a 40 células sobre microlitro cuando el paciente tiene 24 semanas. Entonces, y considerando, con lo que nos compartió también la doctora Rambide, que la reducción de riesgo de recurrencias es mucho menor en el tercer trimestre, casi se estima en un 80%, seguramente el paciente que logró el embarazo circunstancial, accidental o como gusten bajo una terapia CD20, no va a haber tanta complicación con ello, dado que su reconstitución completa no se va a dar antes de que termine el embarazo. Y ya para terminar o concluir, pues ver que en realidad son diferencias técnicas nada más en cuanto a cuando se administran por infusión, que está en sangre periférica, y esto va a tener posteriormente una distribución hacia tisular, a diferencia de lo que es el acceso subcutáneo, dado que esto va directamente hacia el sistema, va a tener una absorción y presencia temprana en el sistema linfático. Recordar que las células B que tenemos en sangre periférica quizás están estimadas aproximadamente más o menos un 30%. Entonces, el resto, ¿dónde están? Pues están en camino, y esto es lo que podría optimizar la ozonización y ataque temprano de las células B con los esquemas con presentación subcutánea. Las diferencias, en realidad, aunque tenemos ya 4 con ensayos, va otro anticuerpo dirigido sobre células B que todavía no está nombrado, y concluimos en que en realidad todo esto seguramente, así como la enfermedad presintomática, el CIS, la inmunosenescencia o la enfermedad temprana ya detectada con uno o muchos o múltiples factores de mal pronóstico,
El ir avanzando en ciencia con el tema de los biomarcadores nos permitirá ver un mejor perfil para tener los targets y una proporción adecuada en nuestra intervención, tanto en actividad como procesos de neurodegeneración que puedan optimizar los desenlaces y resultados clínicos de nuestros pacientes. Bueno, eso es todo. Gracias.